Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis David López Arevalo del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Hoy voy a exponer sobre motores eléctricos, qué es, sus características, tipos de motores, cómo funcionan, voltajes de los tipos de motores, cómo darle mantenimiento a un motor y un diagrama sobre los motores eléctricos. Para empezar, tenemos qué son los motores eléctricos. Es una máquina electromecánica cuya función es convertir energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en movimiento. Hecho de forma muy simple, es un dispositivo que, al recibir electricidad, genera una fuerza de giro capaz de mover a un eje. También, en pocas palabras sencillas, utiliza electricidad para crear campos magnéticos que hacen girar un eje, generando la fuerza necesaria para operar máquinas, aparatos o vehículos. ¿Cuáles son sus características? Sus características principales es la potencia, que es la capacidad de trabajo, el par de motor o torque, que es la fuerza de giro, y rendimiento, que es la eficiencia energética, esencial para la tracción y el desempeño en aplicaciones como automóviles. Esto se requiere de características también como la potencia, par de motor, velocidad nominal, también tiene que ver también las revoluciones por minuto, el rendimiento o eficiencia y la estabilidad. Que la potencia mide la rapidez con la que el motor realiza un trabajo, expresada comúnmente en caballos de fuerza, los HP o los kilovatios. El par de motor, que es el torque, fuerza de giro que genera fundamental para la aceleración y tracción, medida de un newton metro. La velocidad nominal, que son los RPM, que son las revoluciones por minuto a las que gira un motor, indicando su velocidad de operación. El rendimiento o eficiencia, que es la relación entre la energía consumida y la energía útil producida. Y la estabilidad es la capacidad de mantener un funcionamiento constante y eficiente, incluso a altas velocidades. También vamos a ver los tipos de motores. Tenemos aquí lo que son los motores de corriente continua, que son imanes permanentes, que son, también hay motores en serie, que son shunt de derivación, y compuestos, que es compound. También tenemos motores de corriente alterna, que son los motores síncronos, los motores asíncronos o de inducción, los monofásicos y los trifásicos. También hay uno conocido que no es comúnmente, pero es el bifásico. También hay motores de corriente continua especiales, que son de control de movimiento, que son los motores a pasos y los servomotores, como bien los conocemos. Y tenemos ahora sí que un motor universal, que es un tipo de motor versátil que puede operar tanto con corriente continua o como corriente alterna. ¿Cuál es su funcionamiento? El funcionamiento de un motor eléctrico se basa en los principios del electromagnetismo y la conmutación al aplicar una corriente eléctrica al circuito del motor. Los devanados de la armadura, también referida como inducido, se energizan creando un campo magnético. Hoy les voy a hablar sobre un funcionamiento rápido de un motor en corriente alterna. Dice que hay motores moderados para obtener una corriente moderada y otros para un arranque moderado. Los motores en un sistema de bombeo más conocidos, en los cuales se pueden mencionar dos: motores trifásicos de inducción y motores trifásicos síncronos. El motor de inducción, también conocido como motor de vanado o de anillo colector, este motor proporciona un excelente parámetro en velocidad. Por lo tanto, este tipo de motor es favorable para el control de sistemas de bombeo. Otra de las características de este motor es que proporciona un alto torque y baja cantidad en el par de arranque. El nombre del motor de devanado corresponde a sus tipos de embobinados, ya que está compuesto por una cantidad específica de enrollamiento en sus campos. Este tipo de motor corresponde al de la jaula de ardilla, en el que los conductores de su rotor se construyen en similitud con una jaula de ardilla. También tenemos lo que es en la parte de un parametrización de un motor, que dice que los motores de inducción trifásicos a veces es necesario limitar la corriente de arranque para no afectar a otras cargas conectadas al mismo alimentador. La corriente de arranque se puede limitar mediante el uso de impedancias en serie en cada línea del motor, o mediante el uso de transformadores que reduzcan el voltaje aplicando al motor. Usando autotransformadores es más económico.
En el momento del arranque, cuando la velocidad vale cero, un motor de inducción se comporta como una impedancia de valor bajo, razón por la cual la corriente de arranque es grande. Una vez que el motor empieza a girar, el valor de esta impedancia se incrementa, por lo que la corriente de arranque disminuye. La condición más crítica es cuando la velocidad vale cero. Si se usa un transformador o un autotransformador, se puede disminuir la corriente de arranque que pasa por el motor en la misma proporción en la que se reduce el voltaje aplicando el motor. Eso se refiere a la parametrización de un motor. Ahora bien, vamos a ver las partes del motor. Tenemos aquí esta imagen que aquí explica todo, pero vamos a explicar las más principales. Tenemos aquí la cubierta frontal, la caja de conexiones. Tenemos aquí el estator, la placa de identificación, la cubierta de la trasera, el rodamiento, la flecha del motor, que es donde gira, el rotor también. Tenemos el estator, la carcasa, base de fijación y el ventilador. Vamos a mencionar las partes principales, que son el estator, rotor, bobinas y escobillas y conmutador. Que el estator es la parte fija del motor que contiene imanes permanentes o bobinas que crean el campo magnético de la base. El rotor es la parte móvil o giratoria que se encuentra en el interior del estator. Las bobinas son los hilos de cobre enrollados por donde circula la corriente eléctrica para generar magnetismo. Las escobillas y conmutador en motores en corriente directa o más bien corriente continua, estas piezas invierten la dirección de la corriente eléctrica constantemente para mantener el giro continuo. Vamos a ver qué voltajes se pueden encontrar en los motores. Tenemos los motores de corriente continua, que tenemos un bajo voltaje ya sea de 3, 5, de 6 o de 12 voltios, que es aquí, que por lo regularmente se maneja aquí en el Estado de México. Voltaje estándar tenemos 24 volts a 48 volts y de alto voltaje tenemos de 90 a 180 volts o más, pero por lo regular utilizamos el de 3, 5, 6 o 12 volts. Aquí sí, los motores de corriente alterna utilizan que son los monofásicos, que aquí bien claro lo dice, que sus voltajes es de 110 o de 120, que dice que es un estándar en la red doméstica de México y gran parte de América. También utilizamos un voltaje de 220 a 240 para equipos que requieren mayor potencia, como compresores o bombas de agua. Y también tenemos la de bitensión, que muchos motores traen una conexión dual de 110 a 220 que permite adaptarlos a la red disponible mediante la configuración de sus bornes. Ahora bien, tenemos los trifásicos, que tenemos de 220, que son comunes en instalaciones industriales medianas, de 380 a 400, que es un estándar bajo normal de europea. Tenemos de 440 o 480, que es un estándar igual norma americana NEMA. Y mediante de alta tensión, ya estamos hablando de voltajes muy altos, que operan de entre 2300 volts a 13800 volts o más voltaje. ¿Cómo podemos darle su mantenimiento a un motor? Tenemos que tener una rutina preventivo y una productivo, que es la limpieza externa e interna de un motor, que es donde obviamente no le entre suciedad, no entre polvo. Como bien dice, remueve el polvo y suciedad de la carcasa y aletas de enfriamiento con el aire seco o de baja presión. Esto se puede obviamente evitar que el motor se sobrecaliente y no tenga fallas en el motor. También tenemos la inspección de rodamientos, que tenemos que revisar si existe un desgaste de sobrecalentamiento o ruido anormal. También tenemos la verificación de conexiones, que es que comprobemos que no haya una sulfatación, humedad o decoloración de los cables dentro de la caja de conexiones. Ahora, las pruebas predictivas es para evitar mantenimientos correctivos y paros de producción. Se recomienda realizar mediciones periódicas o parámetros físicos eléctricos.
Y también tenemos prueba de aislamiento que mida la resistencia de los devanados contra la tierra para descartar fugas de corriente o daños por humedad. Por último tenemos un diagrama eléctrico, tenemos un diagrama de fuerza y tenemos un diagrama de control. ¿Cuál es su función? Es encender y apagar el motor mediante botones, obviamente de paro y arranque, mantenerlo funcionando automáticamente y protegerlo contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Cuál es su funcionamiento de este circuito? Al presionar el botón de arranque, la bobina del contactor se energiza y el motor comienza a girar, que es la que tenemos aquí. El contacto auxiliar mantiene el motor encendido aunque suelte el botón. O sea, si yo aprieto este botón, se va a abrir el circuito. Entonces, al presionar el botón de paro, el circuito se abre y el motor se apaga, como tenemos aquí, que esta es la bobina, que vamos a simularlo como un motor. Y si ocurre una sobrecarga, el relé térmico que tenemos aquí, que son estos los relés térmicos, se desconecta el motor para protegerlo, como si fuera pastillas termomagnéticas. Bueno, en conclusión, obviamente en esta presentación se vio la definición de los motores eléctricos, cuánto voltaje puede llegar, ahora sí que los motores de corriente alterna y corriente directa. También se vio en la presentación cómo dar mantenimiento a un motor eléctrico, ya sea correctivo y preventivo. Se vio también el tipo de conexiones que podemos hacer. Las conexiones, las que podemos hacer en un motor son estrella delta, delta estrella, doble delta y doble estrella. Los tipos de motores que podemos encontrar, los motores trifásicos, monofásicos y los bifásicos. Las partes principales de un motor, que son el rotor, el estator, obviamente el embobinado ahora sí que del motor, y cómo funciona de un diagrama eléctrico sobre un diagrama de control y de fuerza. Esto sería todo. Este es el video de motores eléctricos.